Hola Alfredo, ¿cómo estamos? Muy bien, Ricardo. Como decías, en una semana en que ha habido muchísimas noticias, entre otras está el tema del presupuesto, que en realidad lo vamos a comentar el martes que viene, Claro, pero que se han claro. conocido algunos números, la idea que el dólar va a acompañar la inflación durante el año que viene, una inflación que el gobierno espera se reduzca de manera importante con relación a este año, con la idea de que va a haber más presión fiscal y se van a mantener las restricciones a la compra de moneda extranjera, el impuesto solidario, en fin. Y la esperanza del gobierno, que está vertida en el presupuesto, es un aumento muy importante del nivel de actividad, como que la economía rebotaría más de un 5%. Pero bueno, lo vamos a discutir el martes que viene, porque como mencionaste vos recién, en realidad esta semana hubo una noticia muy fuerte, más allá de las noticias sobre empresas que están planificando reducir su actividad en Argentina. Digo, la noticia fuerte, lo que sorprendió a, diría, casi todos los argentinos, fue la decisión del presidente de modificar el coeficiente de coparticipación federal de impuestos que recibe la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ujú. Y quisiera, me voy a detener un poquito en esto por lo siguiente. El régimen de coparticipación en la Argentina es singularmente complejo. De hecho, entre los especialistas le llaman el laberinto de la coparticipación. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque Argentina no ha podido, después de la reforma constitucional del 94, tenía 2 años para sacar una nueva ley de coparticipación. La ley de coparticipación no es una ley cualquiera. Como el Estado Nacional en realidad es formado por voluntad de las provincias, esta es la realidad, entonces la ley de coparticipación es una ley que se llama ley convenio. La Constitución Nacional, digamos, ha elevado la discusión de coparticipación a la categoría constitucional, en un artículo puntualiza que tiene que ser una ley convenio. ¿Qué quiere decir eso? Está dentro de las facultades del Congreso sancionarla, pero le exige mayorías especiales. No, no es simplemente la mitad más uno de los legisladores de cada Cámara. No, no, no. Es mayoría absoluta. Ujú. Pero además de eso, cada estado, cada provincia, tiene que aprobarla. ¿Mm? Y esta es la razón probablemente por la cual desde la reforma constitucional, pasado 2 años, estamos incumpliendo lo que es la cláusula sexta de la Constitución. Pero dejemos por un momento eso y digamos, ¿cómo ha sido el proceso de la ley de coparticipación? Porque inicialmente no había leyes de coparticipación, pero en la crisis del 30, en aquella gran depresión del capitalismo de los años 30, se crearon una serie de impuestos y entre esos impuestos se dijo, bueno, van a tener alguna coparticipación, que no era tan importante como se ha ido con el correr de los años transformando. Esos impuestos fueron los impuestos internos, el impuesto a las ventas, el impuesto a los réditos, el impuesto a los réditos que se creó, digamos, por una circunstancia excepcional y que sin embargo todavía lo tenemos vigente como impuesto a las ganancias. Bueno, con el transcurrir de los años se crearon otros impuestos y las provincias comenzaron a participar en este régimen de coparticipación. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que se hace es primero definir cuál es la masa coparticipable, es decir, en qué impuestos que tienen facultades tributarias concurrentes, la provincia y la nación los va a recaudar, pero los va a coparticipar. Esa es la masa coparticipable bruta, digamos, la suma de todo lo recaudado por impuestos coparticipables. A esa masa se le detraen algunos recursos para llegar a lo que es el monto neto a coparticipar. Entonces allí hay dos instancias. Una es la distribución primaria. ¿Qué quiere decir eso? Dice, bueno, la nación se va a quedar, digamos, digo un número que no es el que está vigente, pero se va a quedar con el 47% y le va a dar a las provincias, digamos, el 51%, supongamos, ¿no? Y una diferencia va a crear algún fondo. Pero digo, entonces, la distribución primaria es cuánto va la nación, básicamente, y cuánto va a las provincias. Y después está la distribución secundaria, que es el porcentaje de cada provincia dentro de la distribución secundaria. ¿Por qué he hecho este recorrido? Porque lo que hizo el presidente Fernández Fernández. es algo que no está bien, como no estuvo bien cuando Macri también lo hizo.
Pero, ¿por qué razón? Porque debe haber una ley para modificar los porcentajes. Digamos, hace unos días yo mencioné que había 3 aspectos que tenía esta decisión del presidente Fernández. Un aspecto que era constitucional, que personalmente creo que los especialistas deberán discutirlo, pero me parece que el artículo 75 de la Constitución es muy claro respecto de que no se puede modificar, si no es por una ley convenio, la coparticipación. Y si lo hiciera, además, a través de una ley del Congreso, sería por tiempo determinado. Está bien, alguien me diría, bueno, los tiempos determinados en materia tributaria acá siempre se han extendido ad infinitum. El caso más típico es de los impuestos que se crean por una sola vez y que después permanecen. Pero digo, entonces, constitucionalmente yo decía, me parece que tiene algunos puntos que son cuestionables, ¿no? Es decir, porque en realidad debería ser mediante el procedimiento legal, digamos. Tiene, creo yo, una cuestión política que me parece que es una torpeza, porque en realidad lo que se hace es fomentar más aún desencuentros. A mí me parece, digamos, que es sensible el presidente cuando siente él vergüenza, digamos, de vivir en Puerto Madero. Pero plantear una contradicción entre Buenos Aires, rico, y los pobres, me parece que no contribuye a algo que es esencial, que es tratar de constituir la unidad nacional, como dice nuestro preámbulo, ¿no? Entonces allí me parece que... Bueno, pero una persona me señaló en el Twitter, me dijo que yo no me iría con la misma vara porque Macri había hecho una modificación por decreto. Bueno, le recordé a esa persona que en aquella oportunidad nosotros dijimos que eso estaba mal. Pero más allá de eso, hay 2 cosas que habría que decir. La primera es que Macri, uno de los aumentos fue como consecuencia de transferencia de recursos de nación, los de seguridad, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Constitución establece que hay que transferir los recursos. El otro elemento, que me parece que también es importante, es que el hecho de que lo haya hecho y que uno pudiera cuestionarlo, aunque nadie lo cuestionó, no habilita a que si se cometió un error, esté bien después cometer otro error igual, ¿no? Claro. Entonces, y vamos entonces, digamos, a la cuestión técnica. Vos sabés que me puse a ver cómo habían evolucionado los recursos coparticipables en los últimos tiempos y me fijé durante el periodo de Macri. Durante el periodo de Macri, en realidad, aumentaron los recursos que iban a las provincias. ¿Por qué razón? Por 3 motivos. Porque la nación tuvo que devolver, restituir el 15% que estaba reteniendo de la masa bruta. Recordás que además hubo cuestiones judiciales sobre eso. Sí. Además porque le aumentó a la ciudad de Buenos Aires y además porque le restituyó, actualizó el fondo del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno se fija, eso significaba un aumento de más o menos 9 puntos porcentuales en total. ¿Cómo se distribuyeron esos 9 puntos porcentuales? Bueno, entre 3,4 y 3,5 para Buenos Aires, 1,8 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso hace, y Córdoba menos todavía logró aumentar, de tal modo que la coparticipación de Córdoba, que era el 8,9%, pasó a ser el 8,6%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la coparticipación, que ha sido tantas veces manoseada, ha llevado a esta situación que digo, cualquiera que entre a la página de la Comisión Federal de Impuestos y ponga ahí diagrama de la coparticipación, va a ver lo que es el laberinto de la coparticipación. Ahora, en realidad, deberíamos tender a que cada vez haya menos discrecionalidad para repartir los recursos. Porque ya Argentina tenemos una presión tributaria alta, pero además tenemos una distribución muy inequitativa de los recursos. Si uno analizara cómo han sido las partidas transferidas de manera discrecional, es decir, aquellas que van no como coparticipación de impuestos, sino como una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, veríamos que si uno analiza los primeros meses de este año, prácticamente el 50% de lo que el Poder Ejecutivo distribuyó discrecionalmente fue para la provincia de Buenos Aires. Así es. Entonces, digo, más allá de la discusión del error constitucional, de la torpeza política,
hay un problema de, me parece a mí, de una deficiencia técnica en pensar cómo resolver un problema que por supuesto era gravísimo, porque los cordobeses guardamos recuerdo de lo que fue el conflicto policial de Córdoba. Había que resolverlo. Ahora, ¿podría haber buscado otro mecanismo el presidente? Podría haber buscado un mecanismo que tuviera que ver con las transferencias discrecionales. Y no lo hizo. Y entonces eso lo tiñe a la decisión, la tiñe de un cierto componente de, diríamos, de discriminación política, que por supuesto no es para nada saludable. Los cordobeses conocemos lo que es la discriminación digamos, de los recursos, cuando tantas veces se discutió y los gobernadores provinciales del mismo partido del presidente Fernández denunciaban que eran discriminados. Varias veces la discusión sobre cómo el compromiso de financiamiento de parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, varias veces en Córdoba. Y asimismo, Córdoba terminó haciendo un planteo judicial. Es una pena, creo yo, Ricardo. Es una pena porque da la impresión que no aprendemos y que desde el año 30 que hubo coparticipación, los gobiernos de distintos signos tendieron a caminar por un camino distinto. Es una lástima y me parece que esta película todavía no hemos visto el final. Pero bueno, lo veremos las próximas semanas. Alfredo, te mando un abrazo, nos encontramos la próxima semana. Te quiero decir una sola cosa más, Sí. que es lo que ahora ven en pantalla los televidentes. Por esas razones que acudí como título al refrán ese español, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Está muy bueno. Un abrazo, Alfredo, nos encontramos la semana que viene.